Ya comienza por Radio Hugo, un programa dedicado a mostrarnos la cultura francófona, contada por la misma comunidad internacional, junto a Manuel Lobet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hugo. Acá comienza Ruta Francófona por Radio Hugo. Bonjour y bienvenue en Ruta Francófona, el programa de radio que les hace descubrir y conocer la cultura francófona. Hoy tenemos el gusto de estar con Daniela Cabello, jefa de la Oficina de Inclusión, Equidad y Sustentabilidad de la Universidad Bernardo O'Higgins, egresada del Magíster en Políticas Públicas, Máster de Género de ONU Mujeres y agente de igualdad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile. Y también contamos con la presencia de Nina Bessard, licenciada en Historia de las Artes en la Universidad de Lyon 2 en Francia y máster en Mediación Cultural de la Universidad Aix-Marseille en Francia también. Hoy vamos a tratar primero con Daniela Cabello de las violencias de género en Francia y en Chile y de su integración en las varias legislaciones y del proceso mismo de estas integraciones, ¿verdad? En segunda parte abordaremos el trabajo del director franco-marroquí, de hecho, Nabil Ayouch, y de su mirada importante sobre las mujeres y sus posiciones, ¿verdad?, en la sociedad a través de sus películas. Partamos entonces con las violencias de género como fenómeno global, ¿verdad? El caso de Nicolás Cepeda, que es un joven chileno, expareja de Narumi Kurosaki, una chica japonesa, que estuvo acusado después de acosarla, de matarla en la residencia universitaria donde residía Narumi en la ciudad de Besançon, un caso del cual se ha hablado mucho aquí en Chile, también en Francia, lugar, ¿verdad?, del asesino, y también en Japón, por la misma nacionalidad de la víctima. Al final, a principios de abril 2022, Nicolás Cepeda estuvo condenado a 28 años de prisión por el tribunal francés. Y esto otra vez nos recuerda todo el tema, ¿verdad?, de las violencias de género y también de los asesinos de mujeres, también considerados como femicidio, que ocurren y que ya no son eventos aislados, sino más bien un fenómeno también de sociedad. Justamente hablando de ese término de femicidio, toca destacar que este término no existe en Francia a nivel jurídico y tampoco, de hecho, en la Academia Francesa lo reconocen. A pesar de que haya una mujer asesinada por su pareja o expareja cada 2 días en Francia, que eso pone a Francia como uno de los países con una de las tasas de femicidios más elevadas de Europa desde ya varios años. Una organización de protección y de lucha contra las violencias hacia las mujeres contó en 2021 113 femicidios para solamente el último año. Entonces ahí vamos a hablarlo con Daniela, también ver cómo estos temas están tratados aquí en Chile. Y Daniela, para empezar, ¿por qué es tan importante la palabra femicidio que representa? ¿Por qué una palabra específica también para ese tema? Y ¿por qué o cómo integrarla a la legislación nacional? Primero, gracias, Manon, por la invitación a conversar estos temas tan importantes para la visibilización y la mejora continua en temáticas de género. Ciertamente el femicidio es un concepto más bien internacional, ¿verdad?, que define, ¿cierto?, lo define como un homicidio internacional de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia, ¿verdad? Esto quiere decir que en el fondo, en la definición más amplia, ¿cierto?, es un hecho intencional en contra de un hombre, de un hombre contra una mujer solo por el hecho de ser mujer, ¿ya? Dentro de nuestra legislación actual, en Chile
¿cierto? Se generó una actualización a esta ley de femicidio que ya venía sucediéndose en el país dentro de la última década. Y esta actualización de la ley se titula Ley Gabriela, ya promulgada el 2 de marzo del 2020, que tipifica, ¿cierto?, el delito de femicidio y de maltrato y delito contra la mujer. Con esa misma palabra, femicidio, entonces reconocida. Así es. O sea, no es la palabra reconocida internacionalmente, pero femicidio se instaura, ¿cierto?, dentro de esta ley propiamente tal. Donde en esta actualización no solamente considera al femicida, ¿verdad?, como al cónyuge, hombre cónyuge de la mujer, sino que se amplía incorporando también a un hombre conviviente, o como bien lo dice la ley, en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, ¿ya? ¿Y esto por qué se da en Chile? Finalmente, esta actualización de la ley se da porque en Chile un día amaneció y nos conmocionó a todos y todas una noticia acerca del asesinato de Gabriel Alcaíno. ¿Ya? Gabriel Alcaíno es un caso que promovió y favoreció la modificación de esta ley de femicidio en el país. ¿Ya? La noticia de la muerte de esta adolescente y su madre, cuyos cuerpos fueron encontrados en su casa en la comuna de Maipú, de donde yo precisamente resido, generó mucha controversia en el país, porque finalmente este caso no era culposo legalmente, porque en ese momento la ley solamente hablaba de culpar, ¿cierto?, al asesino en virtud de esta función de cónyuge, ¿verdad?, esta figura. De esta figura legal. Por tanto, esta noticia removió, ¿cierto?, la conciencia de las mujeres y también de los hombres en el país y generó una serie de movimientos sociales que pudo conseguir a través de posicionar, ¿cierto?, a través de diferentes manifestaciones en público, el posicionamiento en la agenda pública de la temática y la actualización, por supuesto, de esta nueva ley. Es así como la familia de las dos víctimas, de la madre y de propiamente tal la propia Gabriela, ¿cierto?, es que se reúnen con la ministra en ese momento, Isabel Pla, para poder contar el caso y poder generar, ¿cierto?, el trámite legislativo para que fuera aprobada en las cámaras, por supuesto, esta actualización. Y es así como felizmente se aprueba, ¿verdad?, el año 2020 con una unanimidad completa en el Senado para su próxima promulgación. Por lo tanto, en Chile el tema se ha tomado y se ha actualizado en virtud también de la diversidad de casos que se han empezado a generar visiblemente en el tema público, ¿no?, en los últimos años. Claro, y que es un tema que volvemos a encontrar también en el debate político y que yo siento que genera mucho debate interno, pero entre los mismos ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Porque yo creo que eso en comparación en Francia, quizás un movimiento social así de como globalizado, vamos a decir, quizás hace un poco falta hoy en día. Destacar que justamente, o sea, el término de femicidio en Francia está apareciendo en los medios de comunicación en esos últimos años, gracias al trabajo justamente de colectivos, de movimientos sociales, de denuncia, de apoyo a las familias, claro, de las víctimas de femicidios y bueno, de las varias protestas para una mejor protección de las mujeres. Entonces ese término surge más bien de los movimientos para los derechos de las mujeres, pero a nivel institucional todavía hace falta la integración de este concepto como lo definiste, lo que más se acerca a una ley de este tipo al final para justamente visar, ¿verdad?, apuntar hacia los homicidios, hacia las mujeres generados por un sistema en el cual vivimos que es bastante machista y patriarcal.
todavía es una ley que al final apunta a los homicidios de manera general, o sea, corresponde a la misma ley de homicidios clásicos, solo que hay una circunstancia agravantes si el homicidio es realizado por una pareja o expareja o exconviviente también. Es el caso justamente que se ha aplicado con Nicolás Cepeda, pero otra vez no se califica de femicidio, lo que yo creo excluye también justamente de ese fenómeno de sociedad que no, o sea, yo creo que con unos más de 100 femicidios al año desde 2006, ¿verdad? En Francia, que son mujeres que mueren de verdad por asesino. O sea, con autores, el 30% también de los responsables de esos asesinos ya habían sido condenados por hechos de violencia hacia mujeres. O sea, yo creo que está bien decirlo y hay que decirlo que eso es un fenómeno de sociedad, no son homicidios así aislados, que por lo mismo hoy día en Francia no son muy reconocidos por la ley. Otras cosas que sí han sido reconocidas más y más, pero como lo vamos a ver con también legislaciones muy recién, son más bien temas de suicidios forzados, que vienen entonces suicidios inducidos por violencias, acosos, a veces violencias psicológicas o violencias físicas también, que sea de expareja o pareja, que es una ley que llegó a ser presentada en el julio 2020 en Francia, que entonces apenas empiezan, ¿verdad?, a tener los tribunales, los juicios también que corresponden. Y bueno, otro tema es el acoso callejero, ¿verdad?, que en Chile ha bajado muchos, yo creo, esos últimos años, por lo menos aquí en Santiago y bueno, claro, en lugares más concurridos del centro. Aquí, ¿cómo se hizo este cambio aquí en Chile? Porque bueno, yo creo que nos queda poquito tiempo, pero para mencionar que en Francia apenas una ley apareció en 2018 para esto, pero que solamente condena el acto si es denunciado hacia la comisaria o, como decir, pillado en vivo por un agente policial, ¿verdad? Entonces, lo que, bueno, muchas organizaciones critican es que claramente no es suficiente y tampoco hacen un trabajo de prevención hacia el acoso callejero. ¿Cómo es este tema aquí en Chile? Bueno, aquí en virtud de todos los movimientos sociales y agrupaciones feministas en temáticas de género, ciertamente se promovió la creación de una ley de acoso sexual callejero. Antes sí, para cerrar el tema del suicidio femicida, me gustaría comentar brevemente que esta ley de femicidio, la 21.212, incluye dentro de la misma tipificación la sanción sancionar al que induce a una mujer al suicidio o le presta auxilio para cometerlo, teniendo como resultado su muerte. Y lo bueno de esta ley y en su actualización que endureció también las penas. ¿Y cuándo fue eso, perdón, en Chile? El año 2019, 2020. Se promulgó, perdón, en marzo del 2020, la actualización. Sí. Bien, paralelo, ya. Sí. Entonces, lo que también endureciendo estas penas, ¿cierto? Donde ciertamente los asesinos, ¿verdad?, para postular a la libertad condicional no puede ser antes de cumplir 40 años de pena, ya de condena. Es decir, ellos van desde mínimo 40 años de condena hasta, obviamente, cadena perpetua. Por lo tanto, también se endurecieron las penas para este tipo de delitos contra las mujeres. Claro. ¿Ya? Volviendo al tema del acoso sexual callejero, ciertamente, bueno, en Chile hace muchos años fue muy normalizado el tema de que, por ejemplo, cuando nosotras caminábamos por un lugar donde se estaban haciendo construcciones, siempre nos decían cosas a veces bonitas, simpáticas, o a veces no tanto. O sea, aseveraciones que de repente las mujeres no pedíamos que nos dijeran, ¿cierto? Pero le teníamos en la cultura chilena muy arraigado el tema de que era pintoresco, etcétera. Pero finalmente, luego de todo este tema que fue pasando, se genera la promulgación de esta nueva ley y ciertamente en Chile cambia el tema del acoso sexual callejero. Entonces, el decir el piropo actualmente tiene sus límites,
¿ya? Y eso es lo que viene a hacer esta ley en el fondo. Sancionar en los actos de carácter verbal o ejecutado también a través de gestos y también las conductas consistentes en acercamientos o persecuciones o actos de exhibicionismo obsceno, ¿cierto?, en la vía pública de contenido sexual explícito. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, eso delimita el cómo comportarse también en este tema. A favor, obviamente, esta ley de las mujeres. Claro, y que fue acompañado también por muchas campañas comunicacionales también que, bueno, ahí empiezan, yo creo, a resultar, pero claro que todavía hace falta mucho trabajo, ¿verdad? Y ahora vamos justamente a escuchar una canción que trata del acoso callejero por la artista cantante belga Angèle, una canción que se llama Balance ton quoi. Animal, j'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, aller te faire Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle t'es pas si bête. Pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire Balance ton quoi. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein. Moi, ce que j'ai compris, en fait... Pardon, c'est je que te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on ne sait pas, du coup, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut tenter... Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir. Eh oui. Eh ben oui, ok, d'accord. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit. Ouais, très bien, Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, mais c'est super. Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien. Oui, des petites remarques, toujours. Quoi? Un problème? Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vas de les écouter. Tu vois, moi, j'écoute pas les femmes, On voit tous que t'as aucune sensibilité depuis tout à l'heure. Oui, excuse-moi. Bien, calmez-vous, je pense que ce que vous essayez... Oh, tais-toi. Ta gueule. Pourquoi? Elle intervient au milieu de tout hystérique, là. C'est fou de faire ça. Très désagréable. On parlait du désir. Allez, c'est con, pourquoi on s'embrouille comme ça? C'est elle qui nous coupe, là. Coupeuse. Laisse-moi te chanter, aller te faire Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, aller te faire Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire Balance ton quoi. Balance ton quoi.
faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, je crois. Y volvemos en Ruta Francófona con Daniela Cabello, con quien pudimos conversar acerca de las violencias de género, tanto en Chile como en Francia, y de su tratamiento en las legislaciones. Y también estamos con Nina Besart, licenciada en Historia de las Artes de la Universidad de Lyon 2 y máster de Mediación Cultural de la Universidad Aix-Marseille en Francia. También acaba de trabajar en el Instituto Francés de Chile en cooperación cultural, y aquí le doy la bienvenida para conversar acerca de un director franco-marroquí, Nabil Ayouch, y de su trabajo, concentrándonos también sobre su manera de representar y de ver a las mujeres de su país, ¿verdad? Nabil Ayouch es hijo de una madre francesa de origen tunecino, judía, y de un padre marroquí musulmán. Por lo mismo, él también reivindica la diversidad cultural con la cual creció en sus obras, y de hecho creció en las afueras de París, en Sarcelles, un lugar bastante marginalizado y sensible en la región parisina. Hoy en día vive en Casablanca, una de las grandes ciudades de Marruecos, con su familia y su esposa marroquí, y actriz también en algunas de sus películas. Muy comprometido, Nabil Ayouch se dedica a presentar fenómenos sociales de Marruecos en sus películas, y para citar algunas, las más famosas, y van a ver que hay varias, por ejemplo, en Mektoub, que realizó en 1997, aborda las violencias de género y de la corrupción, también inspirándose de una noticia polémica marroquí de la actualidad en ese tiempo. También en Los Caballos de Dios, de 2012, aborda ahí los movimientos radicales islamistas que se aprovechan, ¿verdad?, de la pobreza y de la vulnerabilidad también de ciertos barrios para convencer de su proyecto terrorista. En Razzia, una película salida en 2017, habla ahí del cotidiano en marroquí, de personas de la comunidad LGBTQI+, de mujeres y de personas también marginalizadas por su deseo de existir y de libertad, y su resistencia a veces frente a un sistema que bastante conservador. En Haut et Fort, o sea, alto y fuerte, salido recién en 2021, presenta ahí la potencia liberadora y de compromiso social y político que puede aportar el rap, el género musical de rap, sobre todo para los y las jóvenes. Y en fin, en Much Loved, que es una película del 2015, que aquí también vamos a conversar mucho, que nos interesa particularmente, aborda el tema de la prostitución en Marruecos, de la posición también de las trabajadoras sexuales en la sociedad y en su comunidad, y ahí de sus mismas vulnerabilidades, y de sus fuerzas. Varias de sus películas fueron así mismo seleccionadas en festivales prestigiosos, como en el Festival de Cannes, en el Festival Nacional de la Película en Marruecos, o también del Festival Internacional de la Película de Toronto en Canadá. Primero que todo, vamos a ver un poco con Nina quién es Nabil Ayouch y cómo lo conociste tú, y quién es un poco para ti, qué representa. Bueno, primero, hola y gracias, Manon. Conocí a Nabil Ayouch por el boca a boca, primero porque me aconsejaron de ver Los Caballos de Dios, muy buena película. Y después de ver esta película no me perdí ni una, o sea, de las nuevas por lo menos. Y más allá de los temas que me interesan, sus películas tienen una mirada, una estética que emociona, que íntima. Además, los personajes son impactantes,
muy, muy naturales y muy importantes, creo, para contar muchas historias de Marruecos. Sí. Así fue como lo conocí. Qué bueno. Y Sí. justamente en qué consisten un poco las películas de Nabil Ayouch, porque como dices tú, yo creo que hay una cierta parte de retrato, ¿verdad?, de la Sí. sociedad marroquí en sus películas. Sí, exactamente. Las películas de Nabil Ayouch son políticas, sociales y de sociedad. Creo que es importante decirlo. Es como como es político en muchos sentidos. Tocan temas duros y controvertidos. Por ejemplo, la prostitución, vamos a verlo con la película Much Love. Muestran situaciones, vidas y personas con una vida cotidiana compleja por motivos sociales, políticos, morales y religiosos, como trabajadoras del sexo, homosexualidad, pobreza, desigualdades. Multiculturalismo también en su película Racia, es también muy buena, que cuenta varias historias. Sí. Dentro del dramatismo de sus películas también transmite relativamente bien la belleza de la cultura marroquí, de la fuerza de la juventud, la tradición y la empatía, porque su mirada es llena de empatía también. Y en muchas de sus películas, especialmente en las últimas, la mujer está en el centro. Sí. Las películas evocan la desigualdad y la violencia de género, pero también la lucha de los oprimidos, como lo dijiste. Y lo que me gusta es que las películas de Nabil Ayouch, para mí, francesa de Francia, no pretenden ser moralistas ni miserables. Eso me gusta mucho. No evitan la complejidad de las situaciones vividas y los sentimientos de sus protagonistas. Sobre todo que el director lanza una mirada llena de empatía, como le dije. Sí. Eso es muy fuerte. Sí, y muy también, fuerte. sí, muy original. Yo creo también, sobre todo así en cuanto a las mujeres en sus películas, es una mirada, como lo decías tú, por ejemplo en Much Love, que entonces básicamente seguir el cotidiano de 3, 4 mujeres que se prostituyen y que tienen esa, o sea, la mirada que le da justamente, como lo dijiste, evita cualquier también cliché o estereotipo de miseria. O sea, tampoco lo están haciendo por gusto de ser trabajadora del sexo. Exactamente. Pero ilustra también la fuerza que tienen esas mujeres. O sea, una está básicamente sosteniendo y apoyando financieramente a toda su familia, a todos sus cercanos también, gracias a su trabajo que, a pesar de lo que permite a su alrededor, a su entorno, está muy mal visto, muy criticado, socialmente no aceptado. Mientras, o sea, se sabe, es el rumor que corre en el vecindario y todo esto, y también esa no aceptación social, mientras que le aporta por otro lado una fuerza primero, bueno, económica, claramente, pero yo creo también lo fuerte de esa película ilustra también que al final son mujeres muy libres, o sea, sí, prisioneras por ciertas partes, por la condición también de la violencia de género que viven, bueno, uno se puede imaginar cómo según la persona con quien llegan en la noche le pueden pasar de todo. Pero por otro lado son muy libres, nadie les dice de no tomar, de no fumar, por ejemplo, y yo creo que eso en una sociedad marroquí o de con quién casarse, no sé, yo creo que en una ciudad marroquí bastante conservadora, ¿verdad? Dependiendo también de los barrios y los lugares, eso es bien valioso también, y yo creo que o sea, se ve en el retrato que hace de esas mujeres, también se nota ese
gusto para su propia libertad de expresión. También son mujeres poderosas que se hacen respetar también. Sí, eso es interesante. Sí, es muy, muy fuerte. Sí, las mujeres tienen un carácter fuerte en la película. Aunque sufren cierta violencia, siguen adelante, esforzándose como por lograr sus objetivos, que eso es, bueno, nos vamos a spoiler, pero la película lo muestra mucho. Bueno, sí, eso no, totalmente. Yo creo también que que la película en sí es muy interesante y también la actualidad, la polémica que se hizo a su alrededor en 2015, antes misma de su salida, ¿verdad? Que todavía nadie básicamente la había visto completa, ni el público ni las mismas actrices, de hecho. Sin embargo, como la prostitución también es un tema muy tabú en Marruecos, en muchos países de hecho, un tema muy tabú, a pesar de que también es un mercado, vamos a decir, o por lo menos algo que existe de manera, o sea, es muy presente en Marruecos, solo que como es tabú no se habla, pero al final es muy presente. Y entonces, antes misma de la salida de la película, algunos extractos de la película filtraron en internet, y de ahí Lubna Abidar, la actriz principal de la película, estuvo agredida, por lo mismo insultada, bueno, antes mismo de la agresión, insultada en muchos medios de comunicación, en la calle, por mucha gente en Marruecos, donde vive ella, por su actuación al final en la película, porque representaba algo tabú en la sociedad que no se quería ver y fue agredida. Grabó ella misma un video después de su agresión ensangrentada, donde también cuenta que nadie en los servicios como comisaria o médicos quisieron atenderla, por un poco la vergüenza que les hacía pasar a ellos. Y ahí vemos también que, bueno, una misma película que denuncia esas violencias de género, claro, en un sector también particular del trabajo del sexo, pero igual que también eso se ve, o sea, esa misma película que lo denuncia, la actriz principal está agredida nada más por su actuación. Entonces ahí vemos también las violencias de género en otra dimensión, y como en ese caso esa violencia de género fue totalmente aceptada por la sociedad, como si ella se lo hubiera merecido, que eso parece totalmente también, o sea, muy fuerte y muy violento, violento. Entonces, bueno, ahí concluimos un poco. Toca decir que si quieren ver la película Much Love está en Netflix, entonces yo se la recomiendo mucho, y las demás películas también de Nabil Ayouch. Y partimos de eso con una canción que se llama Douce Maison, de Anne Sylvestre, una cantante francesa, y esa canción cuenta por lo mismo violencias de género en su propia casa que es maison, ¿verdad? Y como varias mujeres sufren de este fenómeno. Muchas gracias. C'était une maison douce, une maison de bonne aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte, on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit.
Sauvagement ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison depuis ce crime n'a plus d'âme ni de nom, mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie, avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si vous passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. J'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix, même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois. Esto fue por Radio Hubo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre las culturas francófonas a nivel mundial, junto a Manon Louvet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la UBO.